Buenas, soy Juan, R2 de Medicina Interna, y hoy vamos a hablar en los próximos minutos acerca del fracaso renal agudo. El fracaso renal agudo se define como un síndrome caracterizado por un deterioro brusco de la tasa de filtrado glomerular, que además puede asociar o no disminución del volumen de diuresis. Como consecuencia se va a producir un acúmulo de productos nitrogenados y ello va a poder derivar en una alteración del volumen extracelular y alteraciones del equilibrio electrolítico. Utilizamos en la práctica clínica la creatinina y a partir de ella calculamos la tasa de filtrado glomerular por medio de la fórmula de la CK de EPI para el diagnóstico y la estratificación de ese fracaso renal agudo. Cuando nosotros tenemos un paciente en el que se ha producido un deterioro de la función renal, es aconsejable que hagamos una historia clínica detallada, que hagamos también una exploración física, buscando pues una serie de signos que nos orienten a la causa que ha producido ese deterioro de la función renal, y pediremos también una serie de pruebas complementarias. Pero es relevante e importante hacer una serie de preguntas para caracterizar mejor ese deterioro de la función renal. Primero nos vamos a preguntar si ha sido agudo o si es crónico. Nos preguntaremos también cuánto se ha deteriorado la función renal. También nos preguntaremos si el origen es prerrenal, si es parenquimatoso o si es postrenal, obstructivo. Y en última instancia nos preguntaremos qué lo ha producido. Haremos una anamnesis enfocándonos sobre todo en aquellas enfermedades, patologías que puedan haber precipitado ese deterioro de la función renal o que puedan contribuir a que el riñón sufra. Por ejemplo, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, la hipertensión. También buscaremos signos, y no solo signos, sino también condiciones que se asocian a una disminución del volumen circulante. Por tanto, buscaremos en los pacientes, por ejemplo, diarrea, vómitos, que de alguna manera nos orienten a que el origen de ese fracaso renal es de origen prerrenal. Buscaremos también causas, clínicas sugerentes de causas obstructivas, por ejemplo, molestias suprapúbicas, ¿no? Por ejemplo, sospechando un globo vesical, dolor en el flanco, sospechando una litiasis renal, nicturia, poliaquiuria, urgencia, que son datos que nos orientan a la hiperplasia benigna de próstata como causa de fracaso renal, en este caso obstructivo. Buscaremos también fármacos, quimioterapia, ¿no? Que pueden producir, son nefrotóxicos y pueden producir ese deterioro de la función renal, y también buscaremos datos que nos orienten a la presencia de enfermedades sistémicas, enfermedades del internista, ¿no? Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, el Wegener, el Behçet y otras enfermedades, por ejemplo, asociadas a la sordera, pensaremos en un síndrome de Alport. Para detectar si el deterioro de la función renal es agudo o crónico, nos tenemos que servir sobre todo de la anamnesis y de una serie de signos que nos van a orientar o que nos van a indicar que el deterioro ha podido ser crónico. ¿Por qué? Pues porque el paciente con un deterioro crónico de la función renal probablemente tenga una muy buena tolerancia a ese síndrome urémico, presente poliuria, polidipsia, nicturia, calambres. Además, haya dado tiempo a que ese deterioro de la función renal, esa insuficiencia renal, haya producido anemia, hiperfosforemia, hipocalcemia o acidosis metabólica, y también podemos sospechar que el deterioro ha sido crónico si vemos ecográficamente unos riñones atróficos, riñones de tamaño pequeño e hiperecogénicos. Podemos hacer y debemos hacer una serie de pruebas complementarias, entre las cuales está la orina. Vamos a tomar la orina del paciente y en ella podemos determinar si el origen es prerrenal o parenquimatoso. Y esta tabla que presento es una de las más útiles desde mi punto de vista en la urgencia, porque nos va a poder determinar, como decía, el origen, ¿no? En el fracaso renal agudo, origen prerrenal, donde el problema es que hay una baja, por así decirlo, llega poca sangre al riñón, podemos encontrar que la osmolaridad de esa orina va a ser muy alta, es decir, vamos a tener una orina muy concentrada, pero el riñón, que es inteligente, si me lo permitís, va a ser capaz de absorber sodio. Por tanto, va a ser una orina muy concentrada que tiene una baja concentración de sodio y que por tanto tiene una excreción fraccional de sodio baja también. Sin embargo, en el fracaso renal agudo parenquimatoso, donde el problema está en el propio riñón y no en la tubería que lleva sangre al riñón, vamos a tener orina que va a estar muy poco concentrada y con una alta concentración de sodio y por tanto con una excreción fraccional de sodio alta, por encima del 3%. Además, vamos a poder detectar en esa orina, con el análisis del sedimento, una serie de datos que nos van a ayudar a también orientar el origen. En el prerenal, por ejemplo, podemos encontrar cilindros hialinos, que son cilindros que están constituidos por una estructura proteica,
En la necrosis tubular aguda podemos encontrar cilindros granulosos que están constituidos por células del túbulo que han precipitado porque han muerto. En la glomerulonefritis podemos encontrar cilindros hemáticos, ¿no? Por así decirlo, hay un daño en el glomérulo que permite que se cuelen esos hematíes a través del túbulo, y en ese túbulo van a formar esos cilindros con los hematíes en su interior. Y en la nefritis intersticial, por ejemplo, podemos encontrar eosinófilos en esa orina. Además, podemos y debemos hacer una analítica de sangre con hemograma, bioquímica, iones, urea. Podemos hacer pruebas de imagen, por ejemplo, la ecografía renal nos va a servir para detectar uropatía obstructiva, para categorizar el tamaño de los riñones, el grosor cortical. Si sospechamos patología isquémica, por ejemplo, un infarto renal, haremos un Doppler. Y si sospechamos que hay litiasis, podemos hacer una placa simple, pero sobre todo lo que hacemos es un urotac, ¿no? Donde detectamos mucho mejor esas litiasis. Además, podemos hacer una biopsia renal cuando ya hemos excluido causas pre- y postrenales y no tenemos clara cuál es la causa de ese fracaso renal agudo, ¿no? Sospechando, pues, sobre todo causa glomerular, vasculitis, enfermedad sistémica, necrosis tubular aguda que no mejora al cabo de 3-4 semanas, o una nefritis intersticial inmunolérgica que no mejora tras tratamiento. ¿Cuánto se ha deteriorado la función renal? Pues para ello tenemos la clasificación de Akin. Si se ha producido un incremento de la creatinina de 1,5 veces el valor previo, tendremos un Akin 1. Si el incremento ha sido de 2 veces, un Akin 2. Y si tenemos un incremento de 3 veces, pues tendremos un Akin 3. Además, para determinar cuál ha sido la causa, pues nos vamos a fijar un poco en la anamnesis, ¿no? El fracaso prerrenal, sobre todo asociado a vómitos, diarrea, se ha producido una deplección de volumen y tendremos, como decíamos, una orina muy concentrada. En el caso de la trombosis arterial, lo más indicativo de trombosis va a ser sobre todo el dolor, ¿no? También con elevación del LDH y aquellas condiciones que predispongan a la formación de trombos, émbolos en este caso, que puedan dar lugar a esa embolia renal y a ese infarto renal. La trombosis venosa puede asociar en ocasiones el síndrome nefrótico, las vasculitis, que además se van a acompañar de una serie de síntomas sistémicos, de hipocomplementemia y de positividad de los anticuerpos de la autoinmunidad, y glomerulonefritis, por ejemplo, la enfermedad frente a los anticuerpos frente a membrana basal glomerular, nefritis lúpica, glomerulonefritis postestreptocócica, membrana proliferativa, etc. Si nos vamos, por ejemplo, a la nefritis intersticial inmunolérgica, es un cuadro caracterizado por pues ese deterioro de la función renal que además va a estar relacionado con fármacos, sobre todo con los betalactámicos. Y es concretamente en este cuadro en el que podemos encontrar eosinófilos en la orina, eosinofiluria. Característicamente tenemos que retirar el fármaco y tenemos que iniciar tratamiento con corticoides. En el caso, por ejemplo, de una causa postrenal, pues probablemente tengamos dolor abdominal, globo vesical, ¿no? Como decíamos, en el contexto de una obstrucción después de la vejiga, ¿no? Una hiperplasia benigna de próstata, bueno, pues nos va a orientar un poco con la clínica, los hallazgos de la exploración física, a que el problema está después del riñón y no antes. El tratamiento del deterioro de la función renal va a depender de la causa. Como decíamos, en la nefritis intersticial inmunolérgica, pues podemos tratarlo con corticoides y retirando el fármaco. Si tenemos un origen prerrenal, es decir, lo que ocurre es que hay deplección de volumen, pues probablemente tengamos que iniciar una resucitación volémica con sueroterapia y demás, pues favoreciendo un poco que ese riñón recupere. Además, si tenemos una disminución de la diuresis y un deterioro de la función renal, deberemos suspender los fármacos nefrotóxicos. Como decíamos, normalizaremos la volemia y habitualmente no reponemos potasio, salvo que haya una hipopotasemia importante al inicio. Además, podemos llevar a cabo terapia renal sustitutiva en algunas situaciones en las que, bueno, pues, por ejemplo, tenemos un edema agudo de pulmón o tenemos alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, acidosis metabólica, hiperpotasemia y hiponatremia graves que no han mejorado con tratamiento médico, o tenemos una uremia grave y, por tanto, precisamos de esa terapia renal sustitutiva. Y bueno, la bibliografía es el Manual 12 de octubre, que acaba de salir recientemente una nueva edición, es en el que os animo a basaros. Ha sido un placer, espero que os ayude. Muchas gracias.